Bueno, antes de empezar, debo informar que aparentemente Elmer Cuba ha tenido un problema. Está en su cardiólogo en este momento, pero dentro de unos minutos va a ingresar acá. Así que, pero tenemos que seguir adelante y tenemos que avanzar. Hola a todos. Este es nuestro webinar número 30, que lo estamos haciendo conjuntamente con nuestros amigos de Gallagher Corredores de Seguros. Y en él conversaremos sobre la situación económica y política, importante subrayar, del confinamiento, del rebote y los riesgos del populismo. Y también, evidentemente, sobre la situación que vivimos en este momento y que todos estamos involucrados con relación a la vacancia. Van a estar con nosotros, en primer lugar, Lucho Solari, que es médico, ex primer ministro y ex ministro de Salud, y un amigo nuestro de mucho tiempo. También va a estar Elmer Cuba en aproximadamente unos 25 a 30 minutos con nosotros. Elmer es economista, director del Banco Central de Reserva y socio de Macroconsult. Hoy día nos acompañan Francisco Rodríguez Larraín, que es el CEO y gerente general de Gallagher Corredores de Seguros. Conjuntamente con él, quien lo acompaña, es Rodolfo Perales, vicepresidente comercial de Gallagher Corredores de Seguros. Seguido el tema, pasamos por la presentación resumida que va a hacer Francisco sobre Gallagher, y queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerles a ellos, agradecerles a ustedes y a los expositores de estar aquí presentes con nosotros. Le cedemos el micro a Francisco Rodríguez Larraín. Gracias, Pepe. Bueno, como bien has dicho, yo soy Francisco Rodríguez Larraín, soy gerente general de Gallagher Corredores de Seguros. Y bueno, le doy la bienvenida hoy día a este primer webinar que hacemos en conjunto con Pepe. Definitivamente pues estamos en un momento histórico para el país, una situación bastante compleja que genera mucha incertidumbre y en general pues para todo el empresariado, ¿no? Y creíamos que era muy conveniente tener un espacio para hablar pues con profesionales de primera línea que conocen mucho digamos, de todo el entorno macroeconómico y político para saber cómo afrontar esto, ¿no? La idea es bueno, tener un conversatorio con cada uno y luego abrir el tema de preguntas, ¿no? Por nuestro lado, bueno, Gallagher Corredores de Seguros es uno de los corredores de seguros más importantes a nivel internacional. Somos una compañía que está en más de 150 países, con más de 90 años de fundada. Y bueno, nos dedicamos justamente a trabajar en conjunto con nuestros clientes en estructurar sus programas de seguros de la mejor forma, de la manera más eficiente, para que puedan asegurar sus riesgos de la mejor manera, ¿no? Tenemos una firma de corredores de seguros y de reaseguros en el Perú. Bueno, y somos una de las compañías consideradas por Ethisphere como una de las compañías más éticas del mundo, una de las 132 compañías más éticas del mundo, ¿no? Lo que les garantiza a ustedes la transparencia con la que hacemos las cosas. Sin más y sin mucho preámbulo, los que les queremos mostrar un video muy corto de lo que hacemos, y ya con eso le doy pase a Pepe para que empiece con las exposiciones.
Cuando el mundo es incierto, el estar enfocados puede aclararlo todo. En Gallagher, nuestro foco está en la comunidad. Es una palabra simple que puede tener muchos significados. Los lugares donde vivimos y trabajamos, las industrias con las cuales hacemos negocios y las nuevas conexiones que establecemos alrededor de las nuevas maneras de interactuar. Como su consultor en riesgos y corredor de seguros, el propósito de Gallagher es ayudarlo a avanzar con confianza, administrando su riesgo, ayudándolo a fomentar una fuerza laboral saludable y próspera, trabajando bajo los más altos estándares éticos y poniendo a su disposición las ventajas de nuestro alcance global de la mano de la experiencia local para apoyarlo a usted, a su negocio y a su comunidad en cada desafío que enfrente. Ya sea que sus puertas nunca hayan cerrado o que esté pensando en reinventarse y reconstruir su negocio, nuestro foco permanece donde siempre ha estado, en usted y la comunidad, porque eso significa construir confianza juntos. Listo, Pepe. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Entramos al tema con el doctor Luis Solari. Adelante, Lucho. Gracias, Pepe, gracias Francisco Rodríguez Larraín y Rodolfo también, y a Gallagher por haberme invitado. Y gracias a Antero por haber aceptado ser primer ministro, así puedo estar con ustedes, porque él estaba programado originalmente y ahora está un poquito ocupado, como ustedes comprenderán, pero ha hecho bien Merino y sus correligionarios de designar presidente del Consejo de Ministros en 24 horas aproximadamente, y tiene hasta el domingo para juramentar su gabinete. No se puede demorar 9 días como se demoró Vizcarra, obviamente, porque ya sabemos que hay sectores que estarían dispuestos a incendiar el país para recuperar lo que han perdido. Más conocido, pues, ¿cómo se dice? Cumbia, polka, no sé, la mamadera, ¿no? Es obvio que ha habido un reparto de billetes, ya sabemos que no estamos hablando de la izquierda popular, sino la izquierda clase mediera, que hace pues que son los gramscistas, ¿no? Copar la cultura, copar los ministerios, y desde la década del 70 aproximadamente, primero capturaron la agenda del desarrollo, luego la agenda de los derechos humanos, luego la agenda de la mujer, luego la agenda de la cultura y de la justicia, y finalmente la agenda de la educación, con captura de algunos ministerios de educación en varios países de América Latina. Y por supuesto en toda la agenda de las consultorías, ¿no? Entonces, esta caída del protector va a traer una develación de muchos ministerios de cómo ha sido el reparto de billetes. Y obviamente ya sabemos lo que va a pasar después. Y con este famoso audio de Patricia del Río, que me imagino que habrán escuchado mucho, ya tienen ustedes una idea de lo que va a seguir encontrando el Ministerio Público. He hecho una pequeña presentación que nos va a ayudar un poco mientras viene Elmer, y anticipándoles que como Antero está sobredemandado, yo también estoy sobredemandado, así que a las 7 tengo que estar en N Portada para que ahí vean la segunda parte de esta reflexión con Pepe Pardo y con Gallagher. Es un power muy simple, pero que nos va a ayudar. ¿Se ve el power bien? Sí, perfecto. ¿Está claro? Perfecto, lo agrandamos. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando. Ustedes recordarán este cuadro publicado en mayo por The Economist. El Perú era la cuarta economía emergente mundial, con capacidad para enfrentar el COVID, y como ustedes ven, la primera de América Latina. Sin embargo, a los 60 días teníamos el primer producto, la peor caída del Producto Bruto Interno a nivel mundial. Y estos han sido solamente cuestiones de gestión.
un poco para entender parte de lo que está pasando, es saber por qué hemos sido los peores del mundo en la gestión económica y los peores del mundo en la cuestión sanitaria. Inexplicablemente habían voces que querían que se quedaran ministros del equipo saliente. Eso políticamente es inviable y políticamente es un demérito para cualquiera que lo plantee. La incompetencia mata, yo le he puesto este título, esto es de octubre 9 del Banco Mundial, es simplemente el porcentaje de caída del Producto Bruto Interno en este lado y las muertes acumuladas por millón de habitantes. Y ustedes pueden ver cómo la incompetencia mata. A mayor caída del Producto Bruto Interno, mayor número de muertes, y nosotros nos llevamos pues el campeonato, como ustedes pueden apreciar. Esto es evidencia de que nosotros habremos tenido una ministra de Economía muy popular, muy buena gente, muy sonriente, hija de un compañero de carpeta mío, ahijada del presidente, todo lo que ustedes quieran, pero la gestión económica ha sido una catástrofe. Y aquí están, países que estaban lejísimos de nosotros en el cuadro anterior de The Economist, no han tenido caídas tan fuertes del Producto Bruto Interno, obviamente tienen menos mortalidad. Obviamente en este caso no solamente es que se te cayó el PBI solo, sino los talentos de la parábola de los talentos o las joyas de la abuelita, ¿cómo las utilizaste? Y aquí tienen ustedes, esto es del mismo documento de octubre 9. Aquí se muestra las transferencias sociales en azul oscuro, qué porcentaje se gastó en salud pública y cuánto se le dio de soporte a las compañías y qué pasa con otros gastos. Entonces aquí tienen ustedes, por ejemplo, Ecuador. Ecuador le metió una inyección tremenda a la cuestión sanitaria y pudo frenar esta catástrofe que ellos tenían. Era una catástrofe realmente lo que pasaba en Guayaquil. Acá tienen ustedes, esto es Haití. ¿Por qué le doy una importancia? Miren, Haití resulta que del gasto es el que le sigue a Ecuador, en qué porcentaje del gasto lo dedicó al tema sanitario. Es el único país que tiene su curva en verde. O sea, hay una organización que se llama endcoronavirus.org y ahí aparecen en verde los países con éxito, en anaranjado los países más o menos, y en rojo todos los que están mal. Los países de éxito se han demorado entre 5 y 7 semanas para controlar la pandemia. Esos son Tailandia, Taiwán, Nueva Zelanda. Pero Haití es el único país en América Latina y el Caribe que tiene la curva en verde, porque hizo lo que había que hacer, gastó en salud pública. Miren ustedes nuestra curva. Nuestra curva fue básicamente para las transferencias no condicionadas, los bonos, que obviamente aquí tienen ustedes el origen de por qué cuando en las encuestas, sin mencionar nombres, preguntan quién ganará la presidencia, y en agosto salía primero Vizcarra y ya después sale segundo, ¿no? Y aquí está el origen de la popularidad en las encuestas de Ipsos, de Datum y del Instituto de Estudios Peruanos. Y miren la catástrofe de acá. Miren ustedes la catástrofe, ¿no? O sea, un gasto exiguo porcentualmente en lo que es la parte sanitaria. Y bueno, pues aquí tienen ustedes cómo la incompetencia en lo sanitario y la incompetencia en lo económico nos ha colocado como el peor país. Y esto tiene que ver con la cuestión política porque esto genera definitivamente un descontento en muchos sectores, un desaliento al extremo que hay una encuesta que no está hecha por ningún encuestador, sino es una firma, donde solamente un cuarto de las personas encuestadas dice que se vacunaría, el 59% dice que
serias dudas y el resto dice que de ninguna manera. Una repasada rápido para ver cómo se han distribuido, para entender lo que está pasando, es cómo se han redistribuido las fuerzas políticas en el Congreso. Este es el Congreso del 2016. Acá tienen ustedes los 73 escaños de Fuerza Popular, los 18 de Peruanos por el Cambio, Alianza para el Progreso, los negritos Acción Popular, los rojitos Alianza Popular y los verdes el Frente Amplio, 20 congresistas. Nosotros sabemos que Fuerza Popular, por si acaso, obtuvo estos escaños solo con 25% de los votos que se fueron multiplicando por los votos válidos y luego por la cifra repartidora. Pero ahora comparemos lo que pasó en esta elección del 2020 sin candidatos presidenciales, o sea, solamente se midió la fuerza de los partidos. Entonces acá tienen Acción Popular, el branding, ¿no? La marca, la lampa, importantísima y seguirá siendo importante en la elección próxima, a menos de que se equivoquen totalmente en elegir candidato. Alianza para el Progreso, 22, el único partido que presentó 1.500 candidatos a las 1.800 elecciones municipales y el único que presentó a los 25 gobiernos regionales candidato a gobernador. Fuerza Popular ha reducido su mínima expresión, tanto así que el FREPAP tiene la misma cantidad. Unión por el Perú, 13. Me salto al Partido Morado porque 13 y 9 son 22, es decir, las izquierdas que tenían 20 escaños pasaron a tener 22. Ustedes saben que las izquierdas se mueven en alrededor de un 20% de voto electoral y el fujimorismo ha quedado relegado alrededor del 15% de voto. Y luego tenemos Podemos, que esta es la votación en Lima de los partidos. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, la alianza PPC, Alianza para el Progreso, era, digamos, era una venta fake, ¿no? Porque el Partido Popular Cristiano no había quedado segundo. El Partido Popular Cristiano había quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo en Lima, no tenía por tanto mucho para ofrecer. Y miren ustedes cómo Somos Perú, que había quedado noveno en Lima, consiguió poner 11 congresistas. O sea que sí tiene un caudal discreto, pero importante. Tener 11, casi el 10% del Parlamento, siendo el noveno en Lima, sin duda significa que tiene algún caudal en el interior. Entonces tenemos que las izquierdas pasaron a 22 escaños, y la centroizquierda o la izquierda, vamos a decir, Frente Amplio y Unión por el, estamos hablando de la izquierda popular. Y esta es la izquierda que no es de los sectores populares, de la izquierda de café, la izquierda miraflorina, la izquierda, como ustedes le quieran llamar. A mí no me gusta usar el término caviar porque aquí no se consume. Pero hay que tener claro que esto, ¿por qué? Porque aquí están las potencialidades para las elecciones del próximo año. ¿Okay? Ahora vamos a hacer una revisión rápida. Le ofrecía a Pepe no tomar mucho tiempo. Estos son los votos para admitir la vacancia y estos son los votos a favor de la vacancia. Como ustedes pueden ver, el gran viraje se produjo en Alianza para el Progreso, que había votado prácticamente todos los presentes votaron en contra, y luego tuvimos que estos presentes cambiaron a 20. El FREPAP, que se había abstenido también, fue el otro gran viraje, pasó a ser 100% a favor de la bancada. Fuerza Popular, que se había fraccionado apenitas, es decir, solamente con los votos de Alianza para el Progreso, que fueron 20, solamente una defección, y 14 del FREPAP, teníamos 60, más 34, aquí estaban ya los 94
votos. ¿Qué sucedió en este espacio, en estos 10 días? Probablemente al ver cómo en Alianza para el Progreso, cómo cómo manejaba la Fiscalía el tema de Luna, es probable que eso haya influenciado, porque Alianza para el Progreso le tenía una fidelidad tremenda. No se olviden que el presidente los recibió, intercambiaron los famosos 10 puntos a favor del país. Después el resto, los no agrupados, votaron 3 a favor. El Frente Amplio, que era la izquierda, se fraccionó, pero 2/3 votaron a favor de la vacancia. Y obviamente No por el Perú votó otro. Entonces la izquierda popular, ¿no?, la que está en los sindicatos del sur, Unión por el Perú y el Frente Amplio, votaron a favor. La otra izquierda, la izquierda gramsciana, es la que votó por su protector, pero obviamente pues con una debilidad tremenda. Somos Perú también hizo eso. Esto es importante para nosotros poder saber lo que va a pasar ahora, ¿no? Significa que esta gran mayoría en el Congreso, en que se han unido todas las fuerzas, con excepción de la izquierda gramsciana, es la que ha puesto a Merino en el poder, haciendo la salvedad por el artículo 115 de la Constitución, que dice que lo que se asume son las funciones del presidente de la República. O sea, jurídicamente Merino es el presidente en funciones, pero adicionalmente la ley 27375 de diciembre del 2000 precisa que esa asunción de funciones es con conservación del cargo de presidente del Congreso y de congresista, de modo tal que el primer vicepresidente del Congreso no es presidente del Congreso, sino es encargado de la presidencia del Congreso. Esto es sumamente importante porque esa es la razón por esta norma por la que Paniagua no pudo nunca viajar, ¿no? Y en este caso sucedería exactamente lo mismo, porque no siendo presidente del Congreso el que ha quedado a cargo del Congreso, sino encargado de la presidencia, no puede hacerse cargo del despacho presidencial si viajara el presidente. Y ojo, aquí no hay encargatura del despacho, como ha escrito alguien en un Twitter. Solo se encargan del despacho los vicepresidentes cuando hay incapacidad temporal. No es este el caso. Este es encargo de funciones, como dice el artículo 115, pero siguiendo los usos y costumbres, juramenta, se pone la banda y asume todas las funciones en su totalidad. Hay que hacer la salvedad que Paniagua en el año 2000, bajo condiciones análogas, Paniagua reconvocó, hizo una segunda convocatoria a elecciones con un decreto supremo para la misma fecha. Esta vez, como no hay dictadura de por medio, ha hecho bien Merino en mantener esta misma convocatoria. Es decir, nos movemos en la misma dirección. Obviamente ha habido movimientos en la bolsa, el dólar, por eso era tan importante que nombrara al primer ministro. Ustedes saben que todo es generar confianza, y no tengo dudas que el gabinete rápidamente reconstituirá esta confianza de sorpresa, ¿no? El Bank of America con la gente de Merrill Lynch han sacado una especie de alerta, cuidado muchachos, pero me parece que es Standard & Poor's, yo no tenía que hablar de esto, ha dicho que no, miremos nomás, así que sería bueno que hasta este fin de semana estuviera el gabinete concluido, y como se había convenido, gabinete donde no haya gente partidarizada y gabinete donde estén representadas personalidades reconocidas en sus respectivos ámbitos. Ya sabemos, como en toda democracia,
que cuando se va a conformar un gabinete, los grupos de interés tratan de que una persona allegada al grupo, por decirle, pues toda la gente que se dedica a la industria de la construcción en diferentes formas, bueno, mejor un conocido que malo por conocer, un conocido que vaya a vivienda, igual en energía y minas. Eso es normal en las democracias, pero en este caso debería cabildearse menos para tratar de meter a alguien al gabinete y dejar que el presidente y los tres grupos que siempre lo apoyan en la elección de ministros, que son los adláteres del partido, que son los mayores, ahí estará Vitocho, ahí estará Raúl García, Raúl Díez Canseco, perdón, y los amigos que también intervienen, que mucha gente los usa para cabildear, por favor, que se abstenga la gente de hacer eso, ¿no? Y tercero, la gente que está contratada para asesorar a Merino desde el Parlamento. Si nosotros tenemos para fin de semana un gabinete, regresar. ¿Qué hacemos con las protestas? Las protestas, la diferencia de cualquier otra protesta es que aquí hay demasiado en juego, porque las protestas podrían extenderse hasta fin de mes en que los partidos definan sus candidatos al Parlamento y sus candidatos a la presidencia. Esto es como cuando hay elecciones regionales. Hasta el día que no se inscriben los candidatos, es un quilombo en todos los departamentos. Pero apenas se inscribe, se acabó. Todo se ordena. Entonces, una vez que acá hay gente luchando por espacios para, obviamente, tener candidaturas. Lo que sucede hoy está íntimamente ligado a esto, que no deberíamos tener dudas que esto se va a mantener así. Aquí está la izquierda, aquí está la derecha, y aquí están los partidos que van a intervenir en las elecciones. ¿Cuáles son los que tienen más poder? Los que tienen mayor organización. ¿Quiénes son? Como ya hemos visto en los resultados electorales, Acción Popular, que no tiene la mayor organización, pero tiene su marca, la Lampa, y en una campaña donde no va a haber radio, televisión, y la mayoría no tiene teléfono inteligente y el internet es pésimo en gran parte del país, entonces el branding va a ser importante. La organización más grande la tiene Alianza para el Progreso, y los otros que tienen una estructura de base popular son el APRA, el FREPAP, Fuerza Popular y obviamente las izquierdas representadas básicamente por el Frente Amplio, Juntos por el Perú y UPP. Aquí, curiosamente, han habido modificaciones. El Partido Morado, acá está el centro, el Partido Morado ya se puso más hacia la izquierda, Forsyth también ya se definió hacia la izquierda, y por los jales de izquierda que ha tenido De Soto, también Avanza País no está en el centro-centro, está poquito a la izquierda. El PPC no está en el centro-centro. ¿Por qué? Porque también ha asumido un discurso que está vinculado con los discursos de las izquierdas gramscianas en el resto del mundo y en América Latina. Somos Perú, está un poquito también a la izquierda, aunque su ideario es de centro. Usted sabe que Solidaridad, todos los partidos del 2000, Alianza para el Progreso y Somos Perú, y fueron partidos donde los idearios son de origen y fundamento social cristiano. Y aquí está, bueno, el partido de acá donde no sabemos si Sillones va a estar, de acá va a estar Pancho Díez Canseco, acá va a estar Podemos, donde también es una incógnita. Entonces, ¿qué va a suceder? Cada uno de estos grupos de partidos, acá hay que dividirlos en dos, los que están hacia la centro izquierda y los que están en el centro, los que están más hacia la derecha y los que están en la derecha, cada uno va a defender intereses distintos. Y este es el juego que vamos a ver en lo que va de aquí para adelante, primero hasta diciembre, que es un primer tiempo. Ustedes saben, en diciembre bajan las tensiones a partir del 10 de diciembre,
Luego el gobierno va a tener que, además de la pandemia y la economía, pasar el desafío de los huaicos y de los desastres naturales que van a comenzar desde fin de diciembre y durante el verano. Y, y esto es lo que va, este esquema de aquí es lo que va a definir la conducta de Forsyth, la conducta de Soto, la conducta de Guzmán, la conducta de los candidatos de todos estos partidos que... Y acá los acabamos de ver ya, ¿no? Vino el tema de Vizcarra y la asunción de Merino, y ya tenemos con toda claridad cómo los líderes del Partido Morado y de lo que es ahora Victoria Nacional, creo que es, ya asumieron posición, ya se corrieron hacia la izquierda para tratar de descalificar a lo que es una sucesión absolutamente democrática. Entonces yo lo quiero dejar ahí con esta preciosa imagen que me falta en el Perú, pero que va a ser difícil alcanzarla mientras hayan grupos que quieran seguir manejando el Perú como su chacra, como los han venido manejando, apropiándose de ministerios, apropiándose de instituciones y haciendo corrupción masiva y lo que es peor, vendiendo una imagen que no tienen. Como por eso este audio de Patricia del Río es histórico, ¿no? Donde ella cuenta que un familiar de ella sabe todo cómo se ha movido todo el tema de la corrupción en las obras de la construcción. Bueno, ahí lo dejo, Pepe. Muchas gracias. Habrá Muchísimas gracias algunas a preguntas. ti, Lucho. Sé que estás a las 7 tienes que salir, pero primero quiero darle la bienvenida a mi amigo Elmer. Bienvenido, Elmer, ya sé que estás con nosotros. Has superado tu tema médico y me da mucho gusto que ya estés aquí para hacer tu exposición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Elmer? Con tu venia voy a permitir hacerle las preguntas que tengo aquí para Lucho, porque él va a tener que salir muy pronto. ¿Cómo no? Adelante. Si estás de acuerdo que pase a las preguntas para Lucho, por favor. Las preguntas, Lucho, la primera dice así. ¿Cuál cree, doctor Solari, que ha sido el principal error o errores en el manejo de la pandemia desde el punto de vista sanitario? Mira, según los taiwaneses, con los cuales tuve un webinar donde eran 4 taiwaneses y 20 latinoamericanos, para ellos la piedra angular ha sido el seguimiento de los contactos. Es decir, si yo hago pruebas, pero hago pruebas para detectar. Y una vez que los detecto, yo tengo que aislarlos y a esos acá les hemos dado bolsa de comida, y lo ideal hubiera sido darles un teléfono inteligente que nos va a servir para la digitalización rápida del Perú, para la campaña, para etcétera, etcétera. Pero además está el sistema de detección de los contactos desconocidos a través del Bluetooth. Eso que uno entra a un microbús, a un mercado, y el teléfono de uno intercambia códigos con los teléfonos de todas las personas con las que uno se cruza. Y a cualquiera de las personas que han estado en este recinto, durante 14 días se guardan los códigos y les van a avisar si tienen o no tienen, alguien de ese grupo ha tenido contacto o no. Entonces, la piedra angular son definitivamente los sistemas de notificación de contacto, porque Google Apple ha decidido llamarlo notificación de contacto. ¿Dónde está la gravedad del tema? Que este sistema se lo ofrecieron en marzo al Perú y el Perú no lo aceptó, porque el Google Apple exigía que solo se utilizara para el tema de seguimiento de pacientes. ¿Por qué el seguimiento de pacientes está en la PCM y no está en el MINSA? Ni traten de obtener la respuesta, porque la respuesta será política. Y finalmente, el 9 de octubre, el Comercio publicó que el Estado peruano ha gastado dinero en encargar una aplicación que hace exactamente lo mismo, habiéndoles ofrecido sin costo la otra y con el soporte de los ingenieros sin costo. Pero ha sido, el problema es el
Hemos fallado en todo, pero lo que no ha habido es el rastreo a los contactos desconocidos, que es donde se han esforzado Taiwán, Tailandia, Nueva Zelanda. Perfecto. Seguimos, Lucho, con la siguiente pregunta que dice así. ¿Cree que el expresidente Vizcarra eligió la estrategia que lo vacara o que tuvo un resultado no esperado? Si es lo primero, ¿qué cree que está detrás? Bueno, lo que pasa es que él escogió en base al modelo que le imprimieron sus asesores en Palacio y el asesor extranjero. El problema de contratar asesores extranjeros es que les importa un pepino el Perú. Y ellos, recordemos, utilizaron el sistema del enfrentamiento. O sea, hoy día estamos entrampados en una reforma política en las cuales, en vez de tener 60 días de campaña para Congreso y 90 para presidente, tenemos casi 6 meses de campaña con un gasto irrefrenable, donde la intención de que hubiera menos plata en las campañas, ahora eso no se va a cumplir. Y las planchas no pueden escoger y no pueden invitar personas a ser miembro de la plancha, como se hace en todas partes del mundo. Uno va viendo las encuestas y va invitando a gente o va haciendo alianzas. No, alianzas se hacen 6, 7 meses antes. Esta reforma política, ¿cómo se hizo? A costa de amenazas de cerrar el Congreso. Mociones de confianza forzadas, amenazando con cerrar el Congreso si no me apruebas esto. Ese modo confrontativo, el presidente no ha encontrado otro. No ha tenido la sabiduría de estadista para encontrar otro, por razones obvias, y lo ha mantenido hasta el último día. Y lo ha mantenido en el discurso que tuvo. Y en política, las cosas no funcionan así. Las formas son los más importantes. Y aquí podría utilizarse varios refranes. Yo me quedaría con el que a hierro mata, a hierro muere. Gracias, Lucho. Seguimos. La siguiente es, ¿tienes información de las actividades de los médicos cubanos que trajo el exministro Zamora? ¿Han curado a la gente o están organizando revueltas como en Chile? ¿Qué sabe de esto? Bueno, no solo como en Chile. Recordemos que en Bolivia se detectó a creo que era uno de estos, entre comillas, médicos cubanos en el aeropuerto de La Paz recibiendo dinero de alguien que traía seguramente en maletín, entregándoles el dinero en efectivo en La Paz cuando hubo la caída de Evo Morales. Si están involucrados ahora o no, honestamente no sé. Me da la impresión que no, porque y las grandes diferencias somos pues que mientras que en Bolivia hay la población indígena junto con Guatemala y con Ecuador son las mayores del Perú y se actúa sobre ellos. En Chile hay una izquierda y un daño a las familias por el tema de los préstamos a estudiantes impagables, ¿no? Porque los estudiantes no obtuvieron calificaciones para poder conseguir ingresos con sueldos suficientes para pagarlo. Es distinto. Acá nosotros somos un país de propietarios, de empresarios. Por eso es que las marchas, las convocatorias, ¿en dónde son? Son pues, hoy día hay una, ¿no? En Larcomar, en el Parque Kennedy, pero no estamos viendo nada pues en la Panamericana Norte y menos en el ultra radical cono oeste por Huaycán, esa zona. Yo creo que aquí... ¿Tú no crees que esas marchas que ha habido en Chile pueden desbordarse acá? Es una pregunta que está relacionada con la que te acabo de mencionar. No, son, como decía yo, son contextos distintos, y hay algo que conversaba esta mañana con un filósofo. El conservadurismo peruano no existe en ningún otro país de América Latina, un poco en Colombia, pero no hay ningún otro país de América Latina, porque ese conservadurismo está enraizado antropológica y sociológicamente y unido a la religiosidad popular, ¿no? Quizás esto está muy fuertemente ejemplificado
en la película Retablo peruana, que se puede ver en Netflix, ¿no? Como ante una situación sociológica y antropológicamente censurada socialmente, aparece un conservadurismo andino rural que está ahí. Entonces, aquí somos un país de propietarios, 99.3% de las empresas son micro y pequeñas empresas, la mayoría empresas familiares. Es un contexto totalmente distinto. Por supuesto, los gramscistas, que son los que han estado viviendo del Estado y capturando estas agendas que mencioné al principio, van a seguir haciendo esto. Yo creo que eso va a tender a diluirse. Salvo que haya un fracaso en el manejo económico o en el manejo sanitario. O sea que este gabinete va a ser un gabinete de espectadores con 3 protagonistas. El primer ministro, el ministro de Salud o la ministra de Salud, no sabemos, y el ministro de Economía. Pero, ahí viene, perdóname, ahí viene la siguiente pregunta. No te vayas, espérate. La siguiente pregunta, que está relacionada con lo que acabas de decir. ¿Aceptarías tú ser el ministro de Salud en estas circunstancias y a quién recomendarías? Bueno. Esa es la pregunta. Okay. Que estás hablando de eso. Regreso al tipo. Mire, Antero tiene 1000 virtudes. Su única carencia es que él no es un político multisectorial. Y es ahí donde muchos van a tener que apoyarle en el gabinete. De acuerdo. El primer ministro en el Perú es el ministro de lo multisectorial. Todo pasa por su sector si la sabe hacer. Y sobre lo otro, mira, todo el día me han llamado periodistas que me han dicho, tengo una fuente de Palacio, tengo una fuente de esto, y a todos les he contestado lo mismo. Miren, me acabo de enterar por lo que usted me dice. Muchas gracias. Nos hemos reído junto con los periodistas. Ya, no te me vayas, porque tú me has dicho que tienes que quedarte hasta las 7. 5 para las 5. Escuchemos a Elmer, que me interesa que hagas un comentario a lo que Elmer tiene que decirnos. Entonces pasamos el micro a Elmer, dándole la bienvenida, y me da gusto que usted esté bien. Adelante, Elmer. No, sí estoy bien. Lo que pasa es que no sé, pues la tenía, desde que hablamos, cuando me invitaste, la tenía marcada a las 7 siempre, y estaba, según yo, estaba perfecto. Nunca me ha pasado esto en 40 años. Y te he mandado 3. Sí, pero ya, por default pensaba que siempre era a las 7, pero ya estamos acá. No pasa, lo importante es que estés acá. Gracias por estar. Voy a compartir un poco pantalla para tratar el tema económico, adelante. Pero en verdad lo más relevante es el tema político, ¿no? Pero voy a pasar muy rápido al mensaje central, luego me gustaría mucho más entrar al tema político y política económica, que no está en la presentación, pero voy a... Yo te hago una pequeña interrupción. El interés de nuestro y de los invitados también es económico. También tiene tanto nivel como el económico. Así que no me dejes de mencionar los temas económicos que tú manejas también. Ya. ¿Me avisas si ya ponme la pantalla? ¿Ya está? ¿Sí? Listo. Ah, buenísimo. Primero hay que ver el mundo, ¿no? ¿Cómo viene el mundo? Arriba a la izquierda vemos el promedio de los pronósticos del Fondo Monetario y los principales bancos de inversión del mundo. La línea verde es lo que se espera para el PIB mundial. Y vemos que el próximo año pinta bien. El mundo estaría con un nivel de 101, o sea, casi muy parecido previo a la crisis del 2020. Y claramente la crisis de este año tiene nombre propio. Se llama coronavirus, se llama lockdown, se llama prohibición de comprar y vender por varios meses a varias industrias en casi todo el planeta. Sin embargo, es un poco engañoso el promedio mundial porque es por China. Si uno saca a China del PBI mundial, se da con la línea punteada ploma, que voy a poner puntero. Ya está. Que vemos que efectivamente este año es un año de, digamos, de choque de oferta. El PIB mundial va a caer cerca de 5% sin China y luego rebota hasta 98, o sea, es un rebote cercano a 5%, pero que de ninguna manera recupera lo perdido el año pasado. Es un puro rebote técnico, ya sin pandemia, ya ojalá con vacuna,
pero con muchas cicatrices, con muchas heridas fiscales y quiebras empresariales, sobre todo vinculado a sectores intensivos en contactos, como es público, o sea, restaurantes, gimnasios, salas de cine, bares, turismo en general, y sectores industriales muy golpeados por los protocolos. Entonces, vemos acá, por ejemplo, China, sin ver China, Estados Unidos este año caería 4%, luego rebotaría 3%, y no quedaría por encima del 19%, todavía un punto por debajo, igual toda la zona euro muy golpeada, y América Latina también, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, señor Ota, hola. Ahora sí, ¿me confirma si se escucha? A 5 para las 7, porque estoy en otro Zoom donde estoy editando una conferencia. A 5 para las 7. Antes de irte, ¿Ya? ¿Qué hora es ahorita? antes de irte, le hace la pregunta que Sí, quieras. faltan 3 minutos. Bueno, decía que América Latina es la más golpeada porque efectivamente este año cae cerca de 8%, casi un golpe parecido a la zona euro, pero que rebota menos, ¿no? Porque América Latina tiene menos herramientas fiscales y monetarias. Hay países como Brasil, Argentina, que no pueden responder como puede responder Francia o España, ¿no? O Estados Unidos mismo. Entonces, acá la caída es muy fuerte en la región y el rebote es muy tenue. Perú es un poco la excepción. Por el lado de las materias primas, felizmente buenas noticias. Estamos hablando de, estos son nuestros esperados de promedio de cobre y oro para el 2021. Son precios todavía inferiores a los que estaban hoy día en el mundo esta semana, por lo tanto son conservadores y eso pinta muy bien por el lado externo. Y el petróleo, si bien es cierto un precio ligeramente superior este año, todavía por debajo del 2019, ¿no? Después tenemos esta gran política monetaria que ha sido reactiva a Perú. Sin reactiva a Perú hubiéramos estado sufriendo la peor depresión en 100 años sin ninguna duda. Reactiva a Perú ha salvado al país de entrar en una espiral recesiva colosal. Solamente vamos a caer 12%, ¿no? Y poniendo 7% de cantidad de dinero en la mesa. Si uno ve los rankings mundiales al día de hoy, a octubre, por ejemplo, ve que la liquidez bancaria en todo el planeta, Perú es el segundo que crece más después de Estados Unidos. Y el crédito bancario también. Entonces, eso tiene una explicación. Ha sido la política monetaria fuerte con respaldo del Tesoro para inyectar liquidez, ¿no? Es un sucedáneo a no haber vendido 2 o 3 meses, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, cómo el crédito familiar sí está en terreno negativo, porque no ha recibido reactiva ha sido para las compañías, ¿no? Y gracias a ello, el crédito a septiembre-octubre viene creciendo 24%, como digo, la segunda más alta del planeta, y sin reactiva el crédito hubiera sido quizá pegado al cero, no negativo, porque negativo sin reactiva, pero sin reactiva igual hubiera habido algo más de crédito. Y en el agregado estamos hablando de un crecimiento de 14%. El próximo año va a ser sí negativo para el sistema bancario, porque si ya sin atractivo en la mesa y todavía con cierta elevación del riesgo de crediticio, seguramente va a estar todavía en el piso, como uno podría anticipar. Vemos la recuperación, justamente esta recesión en Perú el 2020, como digo, se tomó esta decisión, no es una recesión que no viene pues por un problema de balance de pagos, como hemos tenido en los 80s, o crisis o deuda pública, gran devaluación, tampoco es un problema de crisis internacional financiera. Ha sido una decisión política. El gabinete del presidente Vizcarra, encabezado por el premier Ceballos, con la ministra Inostroza de Salud, vinculada al Ministerio del Interior, el ministro Morán y el ministro Martos, ¿no? Ganaron el pulseo y se impusieron a los ministerios de Economía y de Producción el 15 de marzo. Ese día se decidió tener una recesión de 12%. Si no hubiera sido por la intervención fortísima de la política monetaria, estaríamos en un peor escenario. Entonces, esa decisión fue cerrar la economía a mediados de marzo, gran parte de abril, y recién se comenzó a abrir tímidamente hacia mayo, en las famosas fases, que recién estamos hoy en la fase 3.5, en octubre, ¿no es cierto? Y eso se ha reflejado también por ejemplo, en la recuperación de la caída del PBI y de la producción eléctrica. Pero ya estamos en octubre y noviembre, en verdad, pero el último dato todavía oficial es el de agosto. Esperamos en Macroconsul una caída todavía de 7% en septiembre, una caída muy baja, de apenas 5% en octubre,
y en noviembre también, pero ahora hay un tema político que está en la mesa que no podemos negar. Se ha dado un escenario que no era esperado por el mercado, está dentro de la legalidad, pero era en el corto plazo la opción del mal menor era Vizcarra en el corto plazo y se ha dado la otra. Ojalá que se arregle pronto en las próximas 24 y 48 horas y entonces estabilice y solamente haya sido un zamacón, ¿no? Pero se abre un escenario de mucho más riesgo todavía que vamos a ver seguramente en las preguntas. Entonces, esta recuperación es real. Ya el indicador más duro, que es la producción eléctrica, muestra una caída casi nimia, prácticamente no está cayendo en octubre, 0,2%, y en noviembre, los primeros 10 días, viene también a esa velocidad. Sin embargo, el golpe ha sido muy heterogéneo. Hay sectores como financiero, que acabamos de ver con Reactiva, o telecomunicaciones, que está con muchas ventas por transmisión de datos, etcétera, hasta sectores muy golpeados abajo, como hotelería, que ha caído en 99%, el dato en agosto, el dato todavía sectorial, por restaurantes o transporte con caídas colosales y quiebras importantes en esos rubros. Otro muy golpeado es el lado de textil, cuero y calzado. Como es natural, la gente que está en teletrabajo no necesariamente necesita comprar zapatos o comprar relojes o comprar, digamos, todos artículos de oficina que antes usaba, ¿no? O ir a restaurantes, salir. Entonces, es un golpe que en promedio ha sido muy duro, pero muy, muy duro en unos sectores y en otros más tenue, ¿no? A manera de ejemplo, de la parte positiva, vemos acá la recuperación, por ejemplo, en venta de vehículos. Acá arriba a la derecha se ve la venta de motos, esa es la nueva normalidad, ¿no? Vean ustedes que inclusive ya desde julio, la venta mensual de motos es encima del año pasado en cerca de 96% superior, una cifra tremenda, ¿no? Igual la venta de camiones y tractos rodantes, esto no es por la nueva normalidad, esto es por aprovechando la norma de la famosa depreciación acelerada de activos, que se está usando acá de manera muy buena, y también automóviles familiares, que vemos la barrita amarilla como cada mes, desde que se abrió la economía nuevamente en mayo y junio, se ha comenzado a vender más. El dato de octubre viene mucho mejor, ya salió el agregado, pronto ya se va a poder diferenciar todo esto. En el agregado ya son cifras positivas en octubre, pero en particular en autos familiares todavía no, pero en todo este grupo de autos la cifra ya no es negativa, ¿no? A nivel de sectores, esto es muy importante. Los sectores son cruciales en el Perú. En ciudades como Lima, Arequipa, Piura y Trujillo, representan más del 60% del PIB de las ciudades. Lima, por ejemplo, Lima, sumando servicios y comercio, es 3/4 partes del PIB de la ciudad, ¿no? Porque Lima no es una potencia pesquera, no es una potencia tampoco minera, no es cierto, ni agrícola. Entonces, las grandes ciudades se mueven básicamente por servicios. Y aquí hay mucha heterogeneidad, desde los que están fuertes como financieros, telecomunicaciones, a los muy golpeados como alojamiento, restaurantes, transporte en general y otros servicios, están, como se ve acá en estas curvas muy malas, tipo el logo de Nike, y otros en el interín como almacenamiento, mensajería y servicios prestados a las empresas, ¿no? Esta es la tragedia laboral. Esto es un cuadro más complicado de explicar, pero ahí vamos. A la izquierda está en el mundo dependiente más formal, ¿ya? Esto es Lima. Y a la izquierda, perdón, a la derecha está el mundo más independiente y más informal. ¿Qué ha pasado en Lima en los últimos 12 meses? En septiembre del año pasado había 3 millones de empleados. Y esos 3 millones ganaban en promedio 1.800 soles. Hemos pasado de A a B, una fuerte caída de la demanda laboral. Se han perdido entre septiembre y septiembre cerca de 700.000 empleos, ¿no? Entonces hay gente desempleada del mundo formal. Dato de septiembre de este año, el último dato oficial, contra septiembre del año pasado, ¿no? Entonces han sido expulsados del mercado laboral formal. ¿A dónde se han ido? Al mercado informal, ¿no? Entonces el mercado informal ha sufrido también una caída fuerte de la demanda, y los salarios ahí han caído severamente, de 1.600 soles a 1.000 soles. Es una caída encima del 30%, que está causando severos problemas a millones de familias, ¿no? Y también el empleo ha caído, también se han perdido acá importantes empleos. ¿Qué va a pasar en el 2021? Si es que el presidente Merino logra estabilizar estos zamacones de corto plazo en la economía, debe dar un buen mensaje, por lo menos entrando a la campaña electoral, y si gana un candidato que no es la izquierda ni es el populismo, que es lo más probable que no gane ese sector, ¿no? Como vamos a ver ahorita,
entonces la economía se va a recuperar. La demanda nuevamente de trabajo se va a mover a la derecha, se van a recuperar puestos de empleo, pero lamentablemente todavía no se va a recuperar los niveles observados del empleo formal del año pasado. Eso va a demorar más tiempo. Los que rápidamente van a crecer son los empleos informales y los empleos de los independientes. Distingo entre independiente e informal, ¿no? El independiente, como sabemos, no tiene jefe, es cuentapropista, puede ser el portero, puede ser el gafitero, puede ser el pintor o el que lave el auto, ¿no? O el que recoge basura en las noches en su bicicleta. Ese es el independiente. El informal es uno que tiene un jefe, tiene un horario, pero simplemente no paga salud, no paga AFP, no tiene pensiones. Ese es un informal laboral. El otro simplemente es un independiente. No cabe ser un independiente informal en el sentido laboral, porque no hay ninguna ley laboral que esté violando a un independiente. Puede violar otras leyes de comercio, municipales, pero laboralmente hablando no violan ninguna ley. Entonces, yo distingo entre independientes, que son la gran mayoría de Perú urbano o privado son los independientes, la segunda mayoría son los informales, ¿no? Y la tercera, o la minoría en verdad, son este pequeño grupo de empleo laboral. Aquí en Lima es distinto, porque en Lima hay más formalidad, pero el resto de Perú más ocurre en el otro sector. Entonces, lo que vemos en el 21 es una combinación de mayores empleos que este año en el 21, pero con menores salarios que el año pasado, ¿no? Es un poco la combinación perversa que uno observaría en el mundo más informal y más independiente. La buena noticia viene por el lado de la pandemia. La barra amarilla es el exceso de fallecidos con respecto al año pasado, al 2019, y la línea verde son los fallecidos comprobados con COVID, ¿no? Claramente, hace 2 o 3 meses, había 670 fallecidos por día en exceso al año pasado. Afortunadamente, en el promedio móvil de los últimos 7 días ya estamos hablando de 50 fallecidos por día. O sea, la pandemia viene retirada en el país. Hay que seguir cuidándose, hay que evitar una segunda ola, pero los números hablan por sí mismos. Y ese mismo dato, pero a escala departamental, lo vemos a la derecha, ¿no? Ha habido puntos muy rojos, muy calientes en este contexto, primero en Lima, luego en Loreto, luego en el norte, en Trujillo, en Ica, fue pasando más a la Sierra Sur, Arequipa, Puno, Moquegua. Los peores meses han sido sin duda mayo, junio, julio y agosto. Estos 4 meses, entre mayo y agosto, había 500 fallecidos en exceso en promedio cada día durante todo el mes, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora, en el mes de octubre completo, hay 87 en el mes, pero en los últimos 7 días, promedio móvil, ya estamos en 50. Y hay lugares donde es 0, por ejemplo, en Amazonas ya está en 0, Trujillo está en 0, y por ahí no veo bien, Puno está en 0. Entonces ha habido un fuerte avance ahí y hay que seguir manteniendo esa victoria en el corto. Victoria dentro de lo malo que ha sido este fracaso de manejo de la pandemia, ¿no? Ya no hay cómo mejorar hacia atrás los números. Perú, cuando acabe todo esto y se vean los números, Perú de todas maneras va a estar en el decil de fracaso en el mundo, en todo el planeta, ¿no? En la parte sanitaria. Pero ya en términos de la dinámica, ya venimos en caída, ¿no? Esto es parecido al gráfico que acabo de ver que ha presentado Luis Solari. La única diferencia está que esto es puramente una valoración económica en el sentido de pro-Estado, pro-mercado. Pro-mercado en el sentido de mayor confianza, mayor fe en que el mercado resuelve los problemas y más pro-Estado en que el Estado resuelve todos los problemas, ¿no? Para simplificar un poco. Y en el eje, ese es en el eje horizontal. Y en el eje vertical está en la popularidad según Ipsos y el IEP a la última encuesta. Entonces vemos acá en el lado izquierdo, Antauro, Humala, el cura Arana, Verónica Mendoza, Urresti, digamos, no es izquierdista, pero está por el lado de populismo e intervención estatal a la izquierda del centro. El centro está tomado por Acción Popular, va a depender si gana Barnechea o las primarias o el Lescano, pero justamente es como el balance. Y a la derecha, más pro mercado, encontramos a Acuña, a Forsyth, a Guzmán, Fujimori y Soto. No aparecen otros candidatos que están debajo de 1%, ¿no? Por eso este cuadro se parece al anterior que ha mostrado Lucho, pero es solamente lo que aparecen encima de 3% o encima de 1%. Lo interesante acá es que si Forsyth, digamos, no logra aprender y cae un poco, si no logra sostenerse en las encuestas, muy probablemente el voto de él se va a chorrear, se va a derramar
en parte en Acuña y en parte a Guzmán, ¿no? Entonces, eso puede hacer crecer estos candidatos. Nosotros vemos con mucha probabilidad que un candidato de este sector, del centro a la derecha, del centro hacia el mercado, hay suficientes votos acá para poner a alguno de ellos en segunda vuelta, ¿no? Pero no creemos que 2 de ellos pasen a segunda vuelta, porque también hay votos de este lado, ¿no? Sería una noticia muy buena, en verdad, que 2 de ese sector de acá pasen a segunda vuelta, en términos de la economía, digo, ¿no? Pero ojalá que eso ocurra. De no ser el caso, podría pasar con alguien de este lado, alguien como Mendoza y Urresti. O sea, Mendoza y Urresti, en verdad, van a pelear muy reñidamente para cuál de los dos representa ese sentimiento, digamos, que quiere cambiar el tamaño del Estado, la intervención estatal, etcétera. Mucho más Mendoza que Urresti, pero pertenecen un poco a ese votante que no tiene nada que perder y ha perdido mucho más en la pandemia. Su estado mental va a ser, su oreja electoral va a estar más abierta para discursos de corte más izquierdista o más populista, ¿no? Y en este sector está el votante que en verdad quiere conservar lo que ha avanzado en los últimos 30 años, tiene una mayor perspectiva para sus hijos, tiene mucho que perder. Esa aversión a la pérdida hace que este segmento también sea muy grande. Pero en fin, vamos a seguir esto con cuidado cada mes, ¿no? En los números macroeconómicos, me explayo un poquito en el tipo de cambio. Uno se sorprende que el dólar hoy esté en 3.60, 3.58, 3.62, pero en verdad, hace 20 años, el año 2000, ya costaba lo mismo. Entonces, no perdamos de vista la perspectiva de largo plazo en economía. Pero es un país muy fuerte, con mucha estabilidad monetaria. Este gráfico no lo podemos ver ni siquiera en Chile. En Chile un poco más, no en Colombia, ciertamente no en Argentina, no en Brasil, no en México. Pero es un país muy fuerte en lo monetario. Tenemos 20 años de estabilidad y el dólar más bien ha caído en este interín, no por nosotros, por supuesto, cayó porque el FED tuvo una política muy expansiva para salir de la crisis del año 2008 y 2009, la crisis internacional. No había hasta ese momento ningún país desarrollado con una política monetaria tan expansiva como la que tuvo el FED en ese interín. Y eso derrumbó el dólar en todo el mundo, y en Perú también. Acordémonos que ciertos días del año 2012, hace 8 años, el dólar cotizaba 2 soles 50. El dólar hasta llegado a estar 2 soles 50, ¿no? Y luego, claro, con el tapering volvió a estabilizarse. ¿Qué esperamos para el próximo año? La verdad es que este QE ha sido muy alto, pero el QE de ahora, generado a partir de marzo de este año, ha sido tan grande que ensombrece a los anteriores, ¿no? Los ensombrece. Y eso ha sido el principal factor estabilizador de todo el mundo. A falta de la ONU, a falta de la OMS, a falta de cualquier organismo multilateral, el FED ha actuado en la práctica como prestamistas de última instancia, haciendo honor al ADN de un banco central, y ha salvado al mundo, ha estabilizado los mercados de capitales, ¿no? Con ese anuncio de fabricación casi ilimitada de dólares, ha sido la mejor solución para que eso no sea una crisis como la que ocurrió hace 100 años, en los 30, por ejemplo, ¿no? En la misma línea que lo que hizo con el caso de Lima en el año 2008 y 2009, pero en mucha mayor magnitud. ¿A dónde quiero llegar en la práctica? A que lo más probable es que el dólar tienda a bajar. Una vez que el ruido político pase y Perú, digamos, pueda ingerir mejor reactiva, ¿no? Cuando reactiva ya sea ingerido por el sistema económico peruano, esos soles entren y ya estén ahí, el dólar va a tender a bajar nuevamente, reflejando esta expansión colosal que ha hecho el FED en lo que va del año, ¿no? Números de PBI, este año la mayoría de sectores, en verdad, como sectores agregados, todos negativos como sector, no hay ni un sector positivo en promedio en el 20. Puede haber subsectores, ¿no? Como acabamos de ver dentro de servicios como telecomunicaciones y para de contar, ¿no? El próximo año es totalmente invertido, todos los sectores son positivos, ¿no? Agrícola muy fuertes, ya saliendo de los problemas que ha habido en algunos rubros, pecuario también, resolviendo el tema de la demanda de pollo que se cayó con la pandemia, igual pesca con una campaña muy buena esperada. Minería, este año ha habido ciertamente algunos problemas en grandes unidades mineras, en particular en Antamina, en Las Bambas también, y ciertamente en Cerro Verde. Luego se espera que eso se revierta el próximo año y además entra a producir la mina justa a mediados del 2021,
Por lo tanto, en minería se espera una expansión cercana al 16%. Y como digo, también es un rebote versus este 12% que se cae. Igual en el caso de hidrocarburos, ¿no? Y que da la vuelta sobre todo por el consumo de gas natural en la ciudad de Lima. Igual ocurre con todos los sectores, un fuerte rebote, pero rebote no quiere decir volver a lo que era el 2019. Entonces acá hemos puesto en el 21, hemos comparado como si fuese 100 en el 2019, para ver qué sector va a estar por encima del 19 y qué sector va a estar por debajo del 19, para que ayude un poco a ver las ventas, ¿no? Y las utilidades, el valor agregado, las utilidades esperadas en cada sector. Entonces, la mitad de los sectores están ya, no solamente rebotan y le ganan al año 2019. Y la otra mitad de sectores efectivamente rebota, pero no le gana al 19. En particular, los sectores de servicios y comercio, muy golpeados, sobre todo el comercio minorista, ¿no? Que ha sido, y sobre todo el bodeguero, muy, muy golpeado. Lo mismo ocurre con el componente del gasto, ¿no? Ahora, a manera de resumen, entonces, estaríamos cayendo este año 12%, ¿no? Va a ser la peor caída en la región, tal vez nos gane Argentina, nos gane en el sentido malo, ¿no? Que caiga más que nosotros, viene muy mal ese país. Y el rebote también en Perú es el que más rebotaría, porque Perú no ha perdido sus calidades estructurales de ser una economía emergente, la solidez macroeconómica no se ha debilitado ciertamente, pero se ha debilitado, créanme, mucho más la chilena, mucho más la argentina o la mexicana. Entonces Perú en ese contexto de mundo emergente latino sigue siendo muy fuerte y entonces esperamos un rebote cercano al 10% sin ningún problema en 2021, siempre y cuando se cumpla el escenario central que estamos dibujando, es decir, un mundo rebotando, altos precios de las materias primas, que le vaya bien al presidente Merino, ¿no? Y que no gane ni la izquierda ni un candidato populista, como en este caso, de manera de ejemplo, Urresti, o cualquiera que tome ese espacio de esa demanda de populismo que siempre hay cuando hay pandemia, ¿no? Paso a la siguiente. Lo que quería mostrar también es cómo el próximo año el rebote es importante, pero estamos planos, o sea, no llegamos, por ejemplo, ¿qué cosa quiere decir 96? ¿No? Quiere decir que todavía el PIB cae 4% en el cuarto trimestre de este año versus el año pasado. Y se queda ahí, se queda en 96 de promedio. Entonces, cuando se compare el próximo año 2021 contra el 2020, claramente le vas a ganar al galope, porque acá tienes un tremendo hoyo en el segundo trimestre, que es fruto justamente de la decisión tomada el 15 de marzo. No hay ningún país en el mundo que haya caído 30% del PBI en ese trimestre, ninguno, ¿no? Entonces, claro, cuando compares el próximo año, el 2021, en abril, mayo y junio, justo en la campaña electoral, vas a comparar meses donde no hay cuarentena contra meses donde ha habido cuarentena. Entonces va a haber cifras groseras de crecimiento aritmético. Lo vemos acá, por ejemplo, ¿no? Esperamos un PBI en promedio que crezca 40%, así como cayó 30% en el segundo trimestre, contra eso vas a subir 37%, y aún así no vas a recuperar la caída del 30%, ¿no? Por matemática simple. Entonces, el próximo año es un año de recuperación, de rebote, sí, pero plano, ¿no? Comparando aritméticamente con este año, vas a ver el rebote de 10 sin ningún problema. Dentro de ellos, los sectores primarios son mucho más fuertes, que han caído poco, no caen 2 es el promedio, ¿no? Pero caen solamente 7, que es minería, pesca y agricultura, luego rebotan a 10. Los que caen más que 12, que acabamos de ver, son 13.3. O sea, es como que el PIB peruano, el sentimiento de las ciudades, ¿no? El sentimiento de los negocios, son como una caída fuerte de 13%. Y el rebote también lo estamos viendo acá. Entonces, quiero terminar este cuadro con este número. Fíjense, ¿eh? Entonces, estamos cerrando ya el 2020, el último dato oficial todavía es septiembre, no hay ningún dato oficial del último trimestre, de octubre, noviembre y diciembre, pero tal como vienen tan fuertes, octubre viene muy bien, como digo, una caída de apenas 5%. ¿Y por qué hay menor caída en octubre que cualquier otro mes del año? Porque en octubre hemos entrado en la fase 4, o 3.5 si quieren, porque en octubre había un día más laborable, que se compara con el año pasado, y porque en octubre se ha repartido la mitad del gran bono de los 6.000 millones de soles, que directamente va a ir a la cuenta corriente de las familias, de 8 millones de familias, y se va a gastar. La mitad ya se entregó en octubre, la otra mitad se entrega en noviembre, y los cachitos que sobren se entregan en diciembre. Entonces, esos factores hacen pensar que vamos a terminar este año, el 20, con una caída del PBI de apenas el 4.5%. ¿Se dan cuenta? O sea, este año es muy desigual. Comenzó con una caída de 3.5 por marzo. Esto fue el peor escenario, mucho miedo, el 30% de caída.
Ahora hemos cerrado ya el tercer trimestre, este ya es dato, con una caída de 9.5 y anticipamos en Macroconsul una caída debajo del 5% del último trimestre. Si eso es así, entonces entramos con buen pie al 21, con una caída esperada del PBI de apenas 1.1%. Ese primer trimestre del próximo año, que ahorita está a la vuelta de la esquina, se compone de 2 negativos, enero y febrero, y un positivo marzo muy fuerte, porque ya es la pandemia, ¿no? Se compara contra la pandemia. Y por lo tanto, la primera parte del año, el próximo año, la primera parte del año, es un año político, es un año de elecciones, y un año de fuerte recuperación de la actividad por pura aritmética cuando comparemos contra el hoyo recesivo del segundo trimestre. La segunda parte del año ya es una segunda parte del año con un nuevo presidente de la República, con la economía ya más estabilizada y cerrando el año, esto es muy importante, esperamos estar cerrando el próximo año con 2.7. 2.7 no es un mal número, pero es poco para lo que el Perú necesita y puede alcanzar. El PIB potencial está debajo de 3, 2.7 es la misma velocidad. Ese es el mejor escenario. El peor escenario lo vamos a ver ahorita. ¿Qué pasa si el Congreso es más populista de lo que ya es y el Ejecutivo es más débil? Esto es muy relevante porque puede afectar, dependiendo de qué ocurre en los próximos días y semanas, ese sentimiento del inversionista de corto plazo, el inversionista más financiero, bursátil, etcétera, o de bonos, renta fija, y también el inversionista del sector real, ¿no es cierto?, que puede afectar esas decisiones, o que gane también un gobierno antimercado, ¿no? Eso es lo que puede ir mal. Hemos simulado un escenario suponiendo que gana alguien, digamos, del mundo populista, en el peor sentido de la palabra, o el mundo de la izquierda. Vemos acá la economía se comenzaría no en el escenario, digamos, central, de rebotar a 10%, sino rebotar al 7%. O sea, el rebote está asegurado, se dan cuenta, porque justamente el peor escenario es que uno asuma en julio, que es el segundo semestre, pero ya ha rebotado 37%. En verdad, no es un problema el 21 con el rebote. El problema es más adelante. ¿Por qué? Porque si gana un tipo de esa naturaleza, estamos hablando de un indicador de 93. Eso quiere decir que está cayendo 2.5. Acá está la importancia en términos económicos y de empleo, y impuestos, etcétera, y de bienestar, esta velocidad. No es lo mismo acabar el 2021 creciendo 7%, igual que el potencial, o cayendo 2.5, ¿no? Entonces, para fines puramente prácticos de negocios, ¿no es cierto?, el próximo año es un año de fuerte rebote y en buena hora que sea así. En el peor de los casos, 7%, en el mejor de los casos, no está acá, en el mejor de los casos puede ser más que 9.8. Este es nuestro escenario central, no tenemos un optimista acá, ¿no? Ese es nuestro escenario central, el más probable a nuestro juicio al día de hoy, ¿no? Y ya dije las conclusiones, que son básicamente un fuerte rebote sin llegar a los niveles pre-COVID, a un año 2021 a 2 velocidades, la primera mitad muy marcada por incertidumbre política, la segunda mitad por el nuevo gobierno y tasas de crecimiento más moderadas, cercanas al 3%, mucha heterogeneidad sectorial, como acabamos de ver, de ninguna manera se recuperan, digamos, actividades de alto contacto, ¿no es cierto? O sea, son muy las más afectadas. Cambia también el consumidor, ha habido más gasto ahora en las casas, la gente se ha llevado el gimnasio y el cine a su casa, ¿no es cierto? Pasa más tiempo ahí en teletrabajo. Suelto un dato nomás, el dato de movilidad de Waze y Google y de Facebook, que se sabe dónde está la gente durante el día, muestran que todavía está 25% por debajo del año pasado. Entonces, hay gente, 25% de Lima todavía está haciendo teletrabajo, ¿no? Y por lo tanto uno lo ve en indicadores como el consumo de combustible, que todavía está en menos 30%, ¿no? Combustibles, digamos, de ventas minoristas, ¿no? Entonces el consumo se recupera y finalmente lo más importante va a ser el tema electoral y seguramente van a estar la mayoría de preguntas. Yo termino acá y muchas gracias. Muy interesante tu exposición y en muchos lados de la exposición positiva, ¿no? Tenemos, si las cosas evidentemente políticas se siguen poniendo como están en este momento, las circunstancias y la situación económica va a estar afectada. Sin embargo, si comienzan a hacerse los cambios necesarios, vamos a tener una situación económica mucho más positiva el 2021, dependiendo también de quién sea el próximo presidente del Perú. Es un poco así, ¿no es cierto, Elmer?
Sí, sin duda, como digo, no he mostrado mucho acá el tema fiscal. Perú sí está muy golpeado en lo fiscal, pero no más que cualquier otro país, ¿no? Nuestra deuda pública sube, pero hay países, mira, en Estados Unidos el déficit fiscal va a subir 20%, ¿no? Y su deuda pública sube de 100 a 120, y la mitad de Europa va a estar en ese camino. Chile mismo en 3 años más, su deuda va a picar el 50% del producto. Con Perú picará el 35%, ¿no? Entonces, no nos gusta eso, puede ser peor por el Congreso, pero ahí está la fortaleza, ¿no? Para eso lo hemos construido en 30 años. Dime, antes de entrar a las preguntas, las disposiciones legales que se han dado, entre comillas, populistas, como el tema de las AFPs y la ONP, ¿qué afectación tiene eso en la economía futura? A ver, ha habido hasta ahora, digamos, 4 grandes populismos, ¿no? El primero de ellos, muy importante por lo conceptual, no tanto por los sectores que ha afectado, el tema de peajes. Que el Congreso piense que puede desconocer contratos entre el Estado peruano y un inversionista es terrible. Ha subido fuertemente el riesgo país en invertir en una APP, ¿no? Eso es una pésima señal, ¿no? No es que el PBI se ha caído, pero que un Congreso puede hacer abiertamente una ley que ha sido, digamos, declarada inconstitucional, es algo muy preocupante. Eso no ocurrió nunca en 30 años, ¿no? La otra gran norma importante es la famosa norma que penaliza la especulación y el acaparamiento. Eso también es muy peligroso en términos ideológicos y de funcionamiento. En una economía de mercado como la peruana, con precios libres, no cabe el acaparamiento. Uno tiene que estar loco para, en precios libres, acaparar. Quien acapara tiene costo de inventario muy alto y le va a ir muy mal, ¿no? Y mucho menos de especular. No hay manera para un fiscal ir a una compañía a decir, oye, tú estás acaparando unos chocolates. Oye, dime tú cuál es el inventario óptimo de mis chocolates. Y por último, los tengo en otro centro de acopio, ¿no? Me da la gana tenerlos en otro centro de acopio. Entonces, no hay manera técnica de probar qué es especulación y qué es acaparamiento. Esas palabras no existen, son basura en una economía de mercado. Y el Congreso la ha puesto en la mesa, ¿no? Segunda medida populista, de conocer contratos del Estado peruano con concesionarios. 2, penalizar, digamos, han puesto castigos penales a los gerentes que especulen y acaparen, ¿no? Ya existe en el Perú una ley antitrust, no confundamos, la ley antitrust es correcta, todos los países del mundo avanzado la tienen, ¿no es cierto? Pues, de hecho, ahora el DOJ acaba de iniciar proceso a Google por abusivo. Eso está bien que sea así, desde la época de Rockefeller. Es un Estado que impone su regla de juego. Es sagrado competir. La competencia es sagrada en el capitalismo. Quien no compite está penalizado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de no castigar el acuerdo colusorio. Estoy hablando de castigar el acaparamiento y la especulación, que son cosas distintas. Ese es el error que tiene el Congreso. La tercera medida es comenzar a destruir el sistema de pensiones, ¿no? Permitiendo ya con el último año de Joan Tumala que puedas tú ahorrar obligatoriamente por 40 años y luego a los 65 eso es lo que te da la gana, ¿no? O sea, rompes la razón de ser de ¿para qué me has obligado a ahorrar 40 años si después puedes hacer lo que me dé la gana a los 65? Mejor no ahorro nunca. O sea, ese tema ha destrozado el tema ya como mala, ¿no? Y el Congreso ha seguido en esa línea aprovechando el COVID. Y la cuarta es la ONP, ¿no? La ONP tenía un error inicial que mis colegas economistas, ministros, desde hace 20 años lo sabían. Era muy injusto que alguien aporte casi 20 años y tener 0. Eso siempre se ha podido resolver, que sea proporcional, pero nunca se hizo. Y por no hacer bien tu trabajo, al final siempre se paga lo que haces mal, ¿no? El Congreso, ¿qué ha hecho? Atacando por ese camino que es correcto, ha pedido devolución de algo que no existe, porque el aportante a la ONP no es titular de nada, no es como en las cuentas individuales, ¿no es cierto? Está reclamando un dinero que nunca existió, ya se repartió ya. Es como a nivel popular alguien reclame por haber aportado en 10 polladas, ¿no? Alguien que aporta en 10 polladas lo hace porque en la número 11 pollada te va a tocar el pollo a ti, ¿no? Decir, oye, dame mi pollada porque me voy a ir de otro país, ¿no? Imagínate, es de locos. Entonces, esa devolución no existe, tiene razón la ministra Alba. Y eso, que fue consensuado ya entre el MEF anterior y el Congreso,
lo han pateado. Ya había acuerdos para no ir por ese camino y lo han pateado. Tanto sé que la ministra Alba hace unas par de semanas dijo que iban a tirar todo por la borda. Cuando un ministro de Economía te dice que van a tirar todo por la borda, te está hablando en un lenguaje muy diplomático, ¿no? En verdad no es borda, sino es otra palabra que no voy a decir ahora, ¿no? La M, pues. Es verdad. Entonces, ese es el gran riesgo de hacer, de recorrer son 4 grandes medidas que han afectado un poco lo que era el modelo económico, ¿no? Y yo espero que el nuevo ministro de Economía que asuma pueda convencer a Merino que tiene que observar esa ley, o que Merino, antes que la observe, que convenza al Congreso que esas no sigan por ese camino. Eso son 15.000 millones de soles. Eso no hay manera de pagar eso. Qué horror. Bueno, muy interesante. Me datean que la lo largo de la respuesta, pero era el momento. Me datean que la próxima ministra, me acaban de mandar un WhatsApp, es Claudia Cooper. ¿Cuál es tu opinión? Y acá hay una pregunta de una persona también sobre este tema, ¿no? Mira, sería bueno que sea Claudia, yo estaría muy feliz con eso. No sé si, no creo que haya aceptado, en verdad. Bueno, no sé, acá tengo ya, me lo han enviado así como si fuera, porque hay tantas fake news. En fin, entramos a las preguntas. Ahora mismo le pregunto y antes de que terminemos la reunión te cuento. Ya. ¿Cuál deberían ser las primeras acciones del nuevo ministro de Economía? Mira, primero tiene que ponerse de acuerdo con el premier Arao, Flores Arauz y con el presidente Merino para que no ocurra esta la ONP. Ese es central, ¿no? Ese es central. Ese número es demasiado grande y es impagable. Y si eso ocurre, va a ser al TC. Ese punto es un punto, una señal. Si logras hacer eso, todo comienza a mejorar. Si no logras hacer eso, todo comienza a empeorar. Es algo muy relevante. Es lo más relevante, en verdad. Es cuidar 15.000 millones de soles. No es poco, ¿no? De acuerdo contigo. La siguiente pregunta es, ¿cómo le irá al sector inmobiliario? Venta y alquileres de departamentos. Bueno, ahí hay dos mundos, ¿no? Un primer mundo, ha habido una demanda acumulada estos meses, ¿no? Que no se ha vendido por la prohibición y ahora se ha salido a efectuar. Dos, un reacomodo de gente que, digamos, quiere nuevos espacios porque está muy apretada, como está más en el teletrabajo, está la nueva vacuna, y pensaba comprarse una casa más adelante, un departamento, se está acelerando. Luego hay un grupo de gente que se está divorciando también, porque no soporta estar donde está ahora, entonces se está yendo y se está comprando otra casa, otro departamento, ¿no? O mudándose más cerca del trabajo. Hay varias razones, digamos, que llevan a esta demanda importante que está habiendo hoy día, pero tiene pies cortos, no es duradera. El empleo que acabamos de ver formal sí está golpeado. Entonces, la demanda por el lado inmobiliario durante el año 21 es mucho más débil. No nos engañemos por las cifras de ahora, que son muy buenas. No, es una acumulación que ha habido, ¿no? No digo que va a caer de una manera corrosiva, ¿no? Pero no a esta velocidad sin ninguna duda. Sí se va a afectar en los alquileres y se va a afectar las ventas en volúmenes, en montos, ¿no? Sí, digamos, ahora estamos viendo, pero me refería a las ventas de casas, de departamentos, de casas nuevas, ¿no? Los alquileres sí han sido recontratados todos a la baja, sin ninguna duda, y van a demorar para volver a los niveles que tenían antes, ¿no? Hay mucha inercia ahí. Perfecto. Sí, la pregunta siguiente dice, ¿qué afectaría a la economía de nuestro país si el Congreso logra sacar una ley de devolución del 100% de las AFPs dentro de estos 8 meses de gobierno transitorio? Creo que tú has tocado ese tema, ¿no? Sí, felizmente eso ya no va a ocurrir, porque ya se ganó la batalla en el Congreso mismo, sí. Han atinado a que no sea 100%, sino sea solamente 4 UITs y a la gente que no ha aportado en los últimos 12 meses, que es muy malo también, pero lo otro hubiera sido ya terminar de destrozar el sistema, ¿no? Tal como lo conocemos. Se ha aprobado esta norma, se calcula que son más de 10.000 millones de soles que se van a retirar por esa norma, y el grueso son casi 2 millones de aportantes, digamos, están metidos en esa norma, y de esos 2 millones, 1 millón tiene menos de una IT. Es que hay gente, en verdad, que está afiliada al sistema privado,
pero ha aportado muy poco. Imagínate que 1 millón de personas tienen menos de 1 OIT en su cuenta, menos de 4.300 soles. 1 millón de personas, menos de 4.000 soles, y que no ha aportado en los últimos 12 meses. Para ellos no está el sistema, ¿no? No está, efectivamente, no es culpa de las AFPs, es culpa del sistema laboral informal, del diseño del Estado peruano en ese punto, que se puede resolver, eso se puede resolver, no está escrito en piedra que nunca se puede resolver, pero está ahí en la mesa, ¿no? Muy bien. Dice, ¿la salud bancaria está buena? Escuché que las cifras de morosidad no estaban elevadas porque ha habido muchas refinanciaciones. ¿Cuál es la situación? Las cifras de morosidad no dicen nada porque han cambiado la norma, ¿no es cierto? La SBS ha cambiado la forma como se computa la morosidad, ha ampliado los plazos. Por lo tanto, las comparaciones no son válidas. Estás comparando una cosa que no es la del año pasado. Sí hay problema de morosidad, pero no de manera sistémica, y seguramente cuando deje de operar reactiva en el sentido macroeconómico, va a haber ciertas empresas más pequeñitas que tengan que fusionarse, ¿no? Pero felizmente no, nada más que eso, ¿sí? Además, los bancos importantes están haciendo mucho aporte de capital, ¿no? Se está siguiendo eso con mucho cuidado de parte del MEF y de la SBS. Eso no, por ahora no me preocuparía, honestamente. Sí me hubiera preocupado que el Congreso saque esta norma, digamos, que quiso poner en la mesa también, que puso en juego todo, era la reprogramación obligatoria, ¿no? Metiéndose ya en contrato entre privados, que motivó que el mismo Julio salga eso a la prensa a hablar, ¿no? Eso es lo que dice aquí alguien que si Merino tendrá la fortaleza de observar leyes dañinas a la economía. Bueno, es que Merino tiene que pensar que es presidente de todos los peruanos, ¿no? Y ya no es un congresista. Ya no puede decir lo que decía antes. Cuando se le hablaba de qué horrible era eso de la ONP, que eran demasiado dinero, que eran 15.000 millones de soles, él decía que no era su problema, que era el problema del ministro de Economía. Pero ahora no, ahora está sentado al otro lado de la mesa, ¿no? Entonces él tiene que dar una señal para decir que tiene cierta independencia, ¿no? Eso va a ser tiene que dar ese paso. El Perú debería recurrir a los mercados internacionales por financiamiento en los próximos meses. Sí, en verdad, en los próximos meses y años, por los próximos 20 años. O sea, no tengas ninguna duda. Y está bien que sea así. Está bien que sea. Un país como Perú puede estar permanentemente con deuda, como cualquier compañía. Una compañía puede estar con su deuda estructural y es mejor que sea así, ¿no es cierto? Igual le pasa a los estados. Perú puede soportar una deuda PBI de 30% sin ningún problema, que venza en 20 años. Eso es lo que corresponde, además. Ojalá que tuviésemos pues superávit y seamos un país acreedor en lugar de deudor, pero se puede vivir con deuda sin ningún problema. El problema es que no sea explosiva, que se pueda siempre servir, que no tenga vencimientos cortos, como en el caso de Argentina, que no puede ni siquiera pagar las pensiones, ¿no? Pero sí, Perú va a tener que acudir a los mercados de capitales, no, y pensaría más el próximo año que porque este año todavía no vamos a gastar el chanchito que teníamos ahorrado en el Banco Central, ¿no? Y esto te quisieron sacar del Banco Central. No, bueno, es del Tesoro, ¿no? Es del Tesoro, voy a retirar, claro. ¿Cómo ve a los bancos y fondos con créditos para nuevos proyectos, habiendo pocos negocios en buen estado? ¿Cómo ve, perdón, el fondo? ¿Cómo ve usted a los bancos y fondos con créditos para nuevos proyectos, habiendo pocos fondos o pocos negocios en buen estado? Sí, en verdad, a ver, lo que sobra ahora es liquidez, mucha liquidez internacional y local. El ahorro nacional en Perú está en récord histórico. Nunca hemos tenido ahorro doméstico tan alto en la historia peruana como este año. O sea, el ahorro es tan grande en el Perú que es más grande que el déficit fiscal, el ahorro privado. O sea, por primera vez tenemos ahorro doméstico más grande que la inversión. Es algo notable. Nunca pensé ver algo así en mi vida, en un país emergente como Perú. Sobra el dinero, ¿no? Entonces, eso hay. Lo que hay es pocos proyectos rentables y una elevada percepción de riesgo, ¿no?
por el lado político, por el lado sectorial y también por el lado de la recuperación en algunos sectores, ¿no? Yo no le daría pues un crédito a una empresa de turismo, ¿no? Estaría loco, pero sí a otros sectores que van a estar en boom, ¿no? ¿Cómo así se incrementó la compra de vehículos menores si la gente no tenía plata en el bolsillo? Si tenía, Sí. ¿sería que la liberación de las AFPs se ha dirigido a ese sector? No, dentro de los menores ha habido un boom de motos, por el boom del delivery, ¿no es cierto? Se ha privilegiado ahora el tema de la moto por el delivery. Es la nueva normalidad. Por el lado de camiones, aprovechando la depreciación acelerada que ha habido en el gobierno. Y por el lado de autos, están cayendo respecto al año pasado, se están recuperando por el mismo... ¿Quién está comprando automóviles? La persona que viaja en micro y se muere en medio que le dé COVID, y que se pensaba comprar un auto el próximo año. Ahora se está con su familia, se está hoy día comprando el auto que siempre se pensaba comprar porque tiene miedo. Eso también tiene pies cortos, ¿ah? Ya. ¿Puede comentar sobre posibles nuevos impuestos? Ahí puede estar el impuesto a la riqueza. A ver, es una pregunta muy amplia, pero creo que esa discusión se va a venir, la va a poner en la mesa Verónica Mendoza, un impuesto a los súper ricos, copiada del Fondo Monetario, copiada de Piketty, copiada de Chile, y lo va a poner en la mesa y va a ser, yo creo, de sus 3 puntos de campaña, va a ser una de las principales. Y eso políticamente es muy atractivo y lo va a poner en la mesa. Y ojalá que solamente sea ella y no sea también Urresti, porque si es así, todos terminan planteándola, ¿no? Si es así, si ya dos la plantean, todos la terminan planteando de mayor o menor medida. En verdad, más no aún en tema de elecciones. ¿Ah? En el tema de elecciones juega un papel importante. Sí, en verdad, honestamente, no es necesario algo así. Perú es un país solvente en lo fiscal. Hemos gritado mucho, pero en verdad es muy solvente en lo fiscal. Y lo que puede hacer un próximo gobierno, en verdad, es luchar contra la evasión de IGB y de renta. Hoy día en Perú tiene una evasión de IGB de 30% y una evasión de renta de 50%. Entonces, si que con las mismas tasas corporativas y impuestos a la renta y DGB, hoy día se puede luchar gracias a los robots inteligentes, a la factura electrónica, se puede hacer mucho esfuerzo ahí y realmente sin mover las tasas comenzar a recaudar más, que es lo que corresponde, ¿no? Y en esa evasión de renta está incluida... ¿Cómo? Que en esa evasión de renta está incluida la informalidad. Sí, y también la formalidad. Muchas compañías de tamaño mediano tienen doble contabilidad, ¿no? Si no, no explicarías tú que también tienen empleados informales, ¿no? De acuerdo. ¿De qué nos ha servido RIN de más de 60.000 millones y tan pobre inversión en salud y educación? ¿Dónde está el equilibrio? A ver, buena pregunta. En verdad, el RIN es del Banco Central, ¿no? No es del Tesoro Público. Lo que se usa para salud, educación o infraestructura es la recaudación, ¿no? Que hace SUNAT más la deuda pública. Entonces, el Tesoro, el MEF, puede gastar en inversión o en salud o en sueldo de profesores solamente con fondeo directamente recaudado por SUNAT o con nueva deuda. Las RINs la maneja el Banco Central y son fruto de la fabricación de soles para comprar dólares. Es decir, todos estos 30 años que hemos tenido de estabilidad macroeconómica, la única manera de inyectar soles ha sido comprando dólares. Nos hemos cortado un brazo, porque en el pasado no hacíamos eso. En el pasado el Banco Central le prestaba al fisco, como dice Argentina. Es inexplicable que en Argentina la inflación sea de 50% al año, si no es porque su Banco Central le presta al Tesoro. Eso acá no lo podemos hacer. Entonces, todas las reservas que tenemos en el Perú son fruto de la fabricación de soles que la gente ha aceptado, y para inyectar soles hemos comprado dólares, y por eso tenemos ese nivel de reservas. Yo lo dejaría ahí porque es nuestro único respaldo para mantener solidez y estabilidad financiera y cambiaria, ¿no? Pero yo te agradezco. Tengo todavía algunas preguntas, pero lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Quiero agradecerte, Elmer, la gentileza que has tenido de estar con nosotros. No sé
si Pancho Rodríguez todavía está ahí, ¿quiere agregar algo más? Ah, ya Claudia Cooper ha declinado, ¿ah? Pero está sonando José Arista. De tiempo real, de tiempo real. No hay. Rodolfo Perales está ahí. Sí, yo estoy acá, Pepe. Quizás la última consulta que quizás tiene más que ver con el tema político, ¿no? Se habla mucho de que la gente, digamos, que quienes entrarían a los ministerios va a ser gente de experiencia, ¿no? Pero por otra parte hay mucha incertidumbre sobre quiénes van a aceptar el cargo bajo estas circunstancias, ¿no? Entonces no sé si tú tienes alguna luz de qué puede pasar, un poco con esto, ¿no? Que salen nombres y que al final no terminan de aceptar, ¿no? Sí, a ver, yo creo que, a ver, honestamente, mira, estamos en un mundo muy incierto, ¿no? Muy incierto. El gobierno de Merino es presa del Congreso, ¿no? Él está de presidente de la República, en tanto es presidente del Congreso, pero lo pueden cambiar de esa presidencia del Congreso también, deja de ser presidente. Esa va a ser su espada de Damocles, ¿no? O sea, para cambiarlo de ese puesto requiere 66 votos. Entonces, él tiene que asegurar la gobernabilidad para que eso no ocurra. ¿Cómo lo puede hacer? Con Acción Popular y con APP. Si él logra apalancarse en ese soporte congresal de APP y Acción Popular, puede tener los mejores resultados. Porque hasta ahora el Congreso ha sido jalado las narices por Podemos y por UPP. Todas estas normas que hemos hablado, esas 4 normas terribles que han afectado el sistema económico, han venido de esos grupos, de Podemos, ¿no? y de UPP. No han venido de APP ni de Acción Popular. Entonces, yo creo que el Congreso va a haber una decisión entre los que soportan a Merino y los que no lo van a soportar en ese puesto, ¿no? Y va a tener que pelearse con alguien, si es que quiere tener un buen gobierno. Si no, va a ser un apéndice legislativo, un gabinete totalmente sin equilibrio de poderes. Ese es el peor escenario, ¿no? Dominancia parlamentaria, para llamarle así, ¿no? Y eso también puede ocurrir. No lo sabemos, honestamente. Lo vamos a saber pronto, el lunes, martes, miércoles. Si es que logran, por ejemplo, patear el tema de la ONP. Eso para mí es la mejor señal. Si logran patear el tema de la ONP, todo lo demás es más fácil. Si no, todo lo demás es más difícil. Esa es la batalla crucial, es que no pase esa norma. Es demasiado cara. Pero ahora, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Entonces vamos a ver ahora si realmente... Yo creo que antes va a tener mucho que ver en eso también, ¿no? Sí, pero va a tener muchos enemigos, ¿no? Que ya los tiene. Toda la gente, la alianza vizcarrista, digamos, está soportando ahora la crítica fuerte a Merino, ¿no? Bueno, Elmer, te agradezco muchísimo, en nombre de Gallagher, en nombre mío, de haber estado aquí con nosotros. Estoy seguro de que vamos a seguir estando o pidiéndote que regreses para seguir informándonos con la claridad que tienes en el tema económico del país. Y nada más, ¿quieres agregar algo, Panchito? No, agradecerle a Elmer también, bueno, a Lucho que ya no está, pero a Elmer por la exposición, como esto ha sido súper clara, tanto en la parte económica y con varios apuntes en la parte política de lo que se viene, ¿no? Así que yo creo que ha sido muy claro. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces, muchas gracias a todos. Aquí estamos, cualquier pregunta que tengan sobre Gallagher estamos a su disposición y esperamos vernos pronto. El próximo miércoles seguramente vamos a tener otro webinar. Muchas gracias Ítalo, y ya nos vemos. Gracias, Elmer. Chao.